Él es médico psiquiatra y docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, es un gusto saludarlo. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Doctor, decíamos que la pandemia trae consigo mucha incertidumbre, ¿no? Primero, el aislamiento social al que no estábamos acostumbrados, las presiones económicas, el no ver lógicamente a nuestros seres queridos, por ahí están en otras ciudades, y si están en la misma ciudad estamos imposibilitados. ¿Cuánto afecta todo esto en nuestra salud mental? Bueno, evidentemente esta es una situación, como toda situación nueva, sorpresiva, que genera angustia de alguna manera, ¿no? No solamente el tema de la preocupación por el tema de la salud física, como puede ser, sino situaciones colaterales, como lo que acaba de mencionar, el tema relacionado con el tema económico y muchas otras situaciones que de pronto pueden afectar nuestro bienestar mental. Claro, pasa, doctor, que si nos ponemos a analizar qué nos viene de ahora en más, es decir, nadie sabe qué va a suceder. Han cambiado nuestras vidas totalmente, ¿no? Y van a cambiar. Pero, ¿qué viene post el COVID-19 con cada uno de nosotros? Eso es lo que nos tiene, y particularmente, se lo confieso, preocupados. Evidentemente, esta es una situación nueva, desconocida, que ha llegado de forma sorpresiva y que, bueno, ha cambiado por completo nuestros patrones habituales de conducta, ¿no es verdad? Desde el cuidado excesivo que de pronto podemos tener con nuestra salud, hasta de pronto inclusive situaciones relacionadas con el distanciamiento social, que tal vez aquí valdría la pena hacer alguna sugerencia, en el sentido de que, si bien todo lo que se menciona respecto a los cuidados que tenemos que tener con la aproximación entre las personas debido al posible contagio, creo que es pertinente hacer una diferencia entre lo que puede ser un distanciamiento físico, que es lo que verdaderamente tenemos que hacer ahora, ¿no? Que realmente tenemos que tener cuidado y tener la precaución de tener un acercamiento físico, pero no tanto entenderlo como un aislamiento social, porque más bien como sociedad estamos todos unidos en el sentido de que tenemos que cuidarnos, porque cuidándonos a nosotros mismos es como cuidamos a las otras personas. Entonces, de alguna forma, tenemos que evitar un contacto físico, pero tenemos que estar unidos socialmente como comunidad. Doctor, todos reaccionamos de manera distinta, ¿no?, frente al estrés. Quizás unos sabemos controlar más esto y otros no tanto. ¿Cuáles deben ser estos síntomas que nos lleven a pedir ayuda? Porque hay que hacerlo, aunque estemos en esta pandemia, hay que hacerlo. Evidentemente, muchas de las preocupaciones que surgen en las personas en situaciones como la que estamos viviendo ahora vienen acompañadas o a consecuencia del miedo. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es que es normal sentir miedo. El miedo es una respuesta afectiva, no solamente normal en el sentido de que la experimentamos todos, sino también es una señal de alerta, es un mecanismo de defensa. Entonces, muchas de las reacciones que podemos tener tienen su origen en el miedo. Sin embargo, muchas veces este miedo, este temor puede llegar a tener características y connotaciones exageradas. Por lo tanto, tenemos que considerar que, si bien es normal estar preocupados, es normal sentir temor frente a la posibilidad de contagiarnos, o que algún familiar, alguna persona cercana, alguna persona querida pueda tener esta enfermedad, pero tenemos que contextualizarlo. De pronto vamos a ver que es muy común que las situaciones del miedo nos provoquen el desarrollo de situaciones de ansiedad, ¿no? En el sentido de que la ansiedad es la sensación subjetiva de temor
frente a lo que podría pasar, frente a situaciones nuevas. Sin embargo, vuelvo a repetir, a veces estas situaciones pueden desproporcionarse un poco y la preocupación puede empezar a ser un poco más exagerada, puede acompañarse de síntomas físicos, ya sean temblores, taquicardias, mareos, muy frecuentemente dificultad respiratoria. De ahí que lleva también muchas veces a que personas, por la preocupación exagerada que puedan llegar a tener respecto a la posibilidad de tener enfermedades, puedan empezar a somatizar estas enfermedades, ¿no? De pronto empezar a tener manifestaciones de dolor de cabeza. Acabo de mencionar que la misma ansiedad provoca de pronto una sensación de ahogo, dificultad respiratoria, entonces la podemos asociar o pensar que estamos contagiados con la enfermedad. Entonces tenemos que considerar estas situaciones. Ahora, situaciones que pueden estar muy relacionadas frente a esto, que de alguna forma lo hemos estado viendo en este tiempo, son situaciones relacionadas a las dificultades para conciliar el sueño, por ejemplo. Por un lado, porque de pronto la preocupación nos puede llevar a tener esta dificultad para conciliar el sueño, pero al mismo tiempo también puede estar relacionado a que muchas personas inicialmente han tomado la cuarentena tal vez como una forma de relajarse, tal vez como una forma de hacer cosas que habitualmente no hacían, entonces de pronto los patrones del sueño se han ido cambiando un poco. Pero uno de los síntomas que nos tiene que llamar la atención y nos tiene que preocupar un poco en cuanto a lo que pueda ser la situación de ansiedad frente a esta situación que estamos viviendo, puede ser la relacionada a la alteración del sueño y lo más importante, relacionado a la dificultad para movilizar recursos adaptativos. Tenemos que considerar que como toda situación nueva nos lleva a cambios en nuestro comportamiento habitual y como mecanismo normal es que frente a estos cambios vamos desarrollando mecanismos adaptativos. El momento en que la persona empieza a tener dificultades para poder adaptarse a la situación nueva puede ser una señal de alerta para ver si de pronto este estado de ansiedad que puede ser motivo de la situación puede empezar a tener ya un matiz con ciertas características que probablemente podrían ser patológicas. Doctor, otro tema que preocupa, si bien hay que verle el lado positivo a las cosas, muchos estamos contentos de compartir más con la familia, ¿no? Más tiempo, más horas, de reencontrarnos, si se quiere, con nuestras parejas, nuestros hijos, etc. Pero también hay familias que ya están desesperadas por volver a sus rutinas y vienen las peleas, ¿no? Vienen los conflictos internos. ¿Qué hacer ante esto, doctor? Porque incluso hay personas que quizás no se aguantaban antes de la cuarentena y ahora están obligadas a estar juntas. Evidentemente, esta es una situación bastante peculiar y bueno, creo que para el cuidado de la salud mental, si bien de pronto podemos dar lineamientos que puedan ser generales, pero también tenemos que ver la particularidad y las características de cada contexto, ¿no es verdad? Por eso es que es un poco difícil el poder establecer algunos lineamientos que puedan ser de forma general, porque evidentemente, así como algunas personas pueden estar aprovechando un mayor tiempo con la familia, algún otro tipo de situaciones, también tenemos que considerar, y ya existen reportes, por ejemplo, de familias que vivían previamente en situaciones de violencia y que ahora, frente a esta cuarentena, los índices de violencia se han ido de alguna manera incrementando, por un lado. Por otro lado, también considerar que en algunos casos, algunas personas que ya tenían una condición psicopatológica previa, algún trastorno mental previo, esta situación
de cuarentena puede representar un factor estresante que lo pueda descompensar en cuanto a lo que es su estado mental, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, es bastante difícil poder plantear un patrón que pueda ser de forma general en la población para poder ver de cómo manejar este tipo de situaciones. Sin embargo, de alguna manera podemos decir que una estrategia para poder sobrellevar esta situación, sobre todo dentro de lo que es la cuarentena, es, si bien patrones de comportamientos habituales, rutinarios, se han modificado, pero establecer otro tipo de patrones y otro tipo de actividades. Creo que es importante mencionar que la cuarentena no es una situación de vacación o de encarcelamiento, porque hay esas situaciones. Muchas personas lo ven como un descanso por un tiempo prolongado y que de pronto ha llevado a que puedan aburrirse, o muchas personas lo han visto como una situación de encarcelamiento y de sentirse prisioneros. Aquí de lo que se trata es de cambiar un poco nuestros hábitos, pero sin perder la rutina dentro de lo que puede ser la vida cotidiana. Estamos viviendo de una forma diferente, pero tenemos que continuar con la vida cotidiana, es decir, adoptar patrones de acostarnos a la misma hora, despertarnos a la misma hora, tener actividades programadas, ya sea a nivel individual como a nivel grupal, familiar, para poder desarrollarnos como individuos, trabajar de alguna forma, establecer otro tipo de hábitos que puedan ayudarnos a sobrellevar las situaciones. Y en algunos casos, vuelvo a repetir, donde ya hay ciertas situaciones de tensión o de intolerancia, buscar puntos de conexión, puntos de encuentro con la familia, ¿no? Con los seres queridos. Algo que creo que vale la pena destacar es que muchas personas, justamente por el tema de la cuarentena, empiezan a desarrollar una percepción subjetiva de soledad, de sentirse solos. Creo que ahora tenemos la enorme ventaja de tener el recurso, de alguna forma, de estos medios de comunicación masiva, como pueden ser redes sociales, las telecomunicaciones, que de pronto nos pueden permitir estar en contacto, si no físico, con las personas, pero de pronto tener contacto con los seres queridos, familiares, amigos, es decir, no desconectarnos de las personas. Por eso hablaba hace un momento de que, si bien por seguridad, por salud, tenemos que evitar un contacto físico, pero no tenemos que desconectarnos socialmente. No hay un distanciamiento social, más bien es un momento en el que tenemos que estar más unidos. Es muy importante lo que usted dice, doctor, y si me permite, vamos a ir a las consultas que hace la gente a través de nuestras redes sociales. Están llamando a los teléfonos de nuestro canal y vamos a dar lectura. Dice: doctor, ¿cómo puedo ayudar a lidiar la ansiedad de los niños en esta cuarentena? Muy buena pregunta, por cierto. Eso es fundamental, doctor. Es una pregunta no solamente importante, porque es, como acaba de decir, algo fundamental, porque tenemos que cuidar la salud mental de absolutamente todas las personas, sino porque esto es algo que ya lo han ido preguntando en muchas ocasiones. Desafortunadamente, la salud mental muchas veces es invisible, ¿no? Tenemos que entender que la salud es el bienestar de forma integral, y de pronto, como les decía, muchas veces no se visualiza lo que corresponde al bienestar psíquico, emocional. Y en cuanto a lo que se refiere al bienestar psíquico, emocional en los niños, es bastante pertinente y bastante importante explicarles a los niños, para evitar el tema de la ansiedad, de forma precisa y de forma clara, el motivo por el cual se está desarrollando la cuarentena. Obviamente, sin entrar en situaciones
profundas de lo que puede ser la explicación de lo que es el COVID, la forma de infección, etcétera, pero de pronto plantear que estamos frente a una situación en la que tenemos que cuidarnos todos y que una forma de cuidarnos es quedarnos en casa. Al mismo tiempo, una forma de poder trabajar la ansiedad en los niños es mantenerlos en diferentes ocupaciones, ¿no? Que puedan continuar con el trabajo escolar, supervisar sus actividades escolares, tareas, etcétera, plantearles también situaciones de juego entre los propios niños o con los miembros de la familia, tal vez favorecer y fomentar algo que durante mucho tiempo se ha ido perdiendo y es el contacto con la familia, poder desarrollar hábitos de lectura, es decir, tenemos que cambiar nuestros patrones de comportamiento, tanto los adultos como los niños. Y una forma de calmar la ansiedad de los niños es calmar la ansiedad de los adultos también. Claro. Doctor, a mí me gustaría hablar ahora un ratito de la empatía. ¿Sabe por qué le pregunto esto, doctor? Hemos estado viendo mucha deshumanización, no sé si esa es la palabra, usted me corregirá, de parte de muchos de nosotros hacia la gente que trabaja en salud, hacia nuestros médicos, enfermeras. Se han dado casos que no han dejado entrar a los médicos, a las enfermeras, a sus edificios, imagínense, porque tenían el temor de que les lleve el virus de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer para perder ese? Yo sé que es muy difícil, para perder ese temor. Yo creo que en este momento lo que más debe existir es esa empatía, ¿no, doctor? Esa solidaridad, si se quiere. Porque realmente este es un tema fundamental, el tema de la empatía. Desafortunadamente estamos viviendo un tiempo, y no me refiero al tiempo del COVID ahorita en estos meses, sino estoy hablando probablemente de las últimas décadas en las que de pronto, de forma global, las personas de alguna manera han ido y hemos ido desarrollando un cierto grado de egoísmo, en el sentido del individualismo en el que se ha estado viviendo. Y creo que esta situación de la pandemia es un momento para sentarnos y reflexionar, porque si bien de pronto escuchamos que suceden cosas, escuchamos que pasan cosas, pero nunca nos ponemos a pensar que nos puede pasar a nosotros. Nunca nos ponemos a pensar que están ahí cerca, están ahí frente a nosotros. Entonces es muy importante el que las personas podamos aprender a ponernos en el lugar de otras personas, ¿no? Que ese es el concepto de empatía, el poder ponerme en el lugar de la otra persona y poder sensibilizarme con lo que está sucediendo a las personas. Triste y desgraciadamente, muchas veces hasta que nosotros no nos sucede a nosotros, no entendemos lo que está pasando y lo vemos en términos muy coloquiales, lo vemos de palco, lo vemos de pasada y de pronto hasta a veces lo minimizamos o simplemente nos burlamos con lo que está sucediendo. Y lo que usted plantea respecto a lo que sucede con el personal de salud, realmente es algo muy triste, porque las personas que trabajamos en salud, de alguna manera somos personas que hemos decidido poner nuestro conocimiento y nuestro desarrollo personal al servicio de otras personas, médicos, enfermeras, laboratoristas, tecnólogos médicos, personal de limpieza de los hospitales, que de pronto frente a una situación como la que se está viviendo ahora,
donde no solamente nos estamos poniendo al servicio de las personas, sino también nos estamos poniendo en riesgo de poder no solamente contagiarnos nosotros, sino poder contagiar a nuestros familiares, a las personas queridas. Creo que es muy importante que las personas se sensibilicen, no solamente con el tema del trabajo que hace el personal de salud en el hospital, sino que de pronto es importante que las personas tomen en cuenta que para que ustedes estén en sus casas seguros, protegidos, hay gente que se está exponiendo para cuidarlos. Entonces pienso que si bien es muy difícil que las personas puedan desarrollar la empatía en pocos meses, pero es importante que se pongan en el lugar de las personas que se están arriesgando por ustedes y que se merecen todo el respeto, porque, vuelvo a repetir, para que usted esté en su casa, con su familia, hay gente que se está exponiendo. Hay gente que le resta horas de su tiempo y de su vida de familia para que usted pueda estar con su familia. Entonces creo que es importante no solamente la empatía, sino es importante la solidaridad y sobre todo el respeto y la gratitud a las personas que en este momento están poniéndose para poder cuidarlos desinteresadamente a todas las personas. Estamos hablando de esto a nivel mundial. Y creo que vale la pena también mencionar en este momento, ya que estamos hablando sobre la salud mental, que si bien esto afecta a muchas personas, pero también tenemos que considerar el cuidado de la salud mental del personal en salud también. No solamente porque estamos en la punta de lanza, en el sentido de que somos una población muy vulnerable. Si ustedes ven las noticias, leen ciertas estadísticas, en Europa, por ejemplo, en Italia, en España, se calcula que de 10 personas infectadas, una es médico o enfermera. Entonces creo que es importante considerar que estas personas, como seres humanos, también no solamente están expuestos a la infección por el virus, sino también están expuestos a altos niveles de estrés y de frustración en muchos casos. Entonces, la solidaridad es importante en estos momentos. Doctor, la señora Bautista de la zona de Pampajasi acaba de llamar a nuestro teléfono y dice que lo que usted ya mencionaba hace instantes, que está con insomnio, que no puede dormir. ¿Qué puede hacer, doctor? ¿Qué remedios naturales podría darnos usted? Y si nos puede dar rápidamente estos detalles, porque ya básicamente estamos terminando el programa. Bueno, de forma muy rapidita, para aclarar lo siguiente. El insomnio no necesariamente puede tener una significación patológica. Para que se pueda considerar el insomnio como una situación patológica, la dificultad para dormir tiene que estar presente por lo menos durante 3 noches a la semana, durante 3 semanas consecutivas. Si esto sucede, ya podemos hablar de una condición patológica. Si no, simplemente podemos ver que puede estar relacionada con otros factores. En la situación actual, muy probablemente relacionado con el tema de ansiedad. Dentro de lo que es el tratamiento para el insomnio, la primera medida es lo que se conoce con el nombre de higiene del sueño. ¿En qué consiste la higiene del sueño? Primero, empezar a desarrollar el hábito de acostarse y de despertarse siempre a la misma hora. Evitar las comidas muy copiosas antes de dormir, así como también evitar el uso de sustancias estimulantes, vale decir cafeína, tabaco, que en horarios de la noche que pueden alterar el sueño. También evitar hacer siestas muy prolongadas.
De pronto, en situaciones como la que estamos viviendo, muchas personas aprovechan horarios en la tarde y tienen siestas que de pronto alteran el ciclo del dormir. Entonces, si es que va a hacer una siesta por la tarde, que no exceda los 30 a 45 minutos para que no se pueda alterar el ciclo circadiano. Y de pronto, si es que es excesivo o muy incómodo el problema del sueño, tal vez ver algunos recursos naturales, como puede ser la valeriana, el tilo, que las infusiones de valeriana o tilo pueden ser útiles. Ahora, en caso de que ya podamos estar vinculando con un patrón que pueda tener algún carácter patológico, buscar atención por un médico especialista que pueda recomendarle algún tratamiento tal vez un poco más específico para el problema del dormir. Doctor, no sabe la cantidad de llamadas y de preguntas, pero lamentablemente estamos sobre la hora. Cómo me hubiese gustado continuar, pero lo haremos en otra oportunidad porque este tema no queda aquí. Ha sido un placer conversar con el doctor Mauricio Peredo, él es médico psiquiatra y docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias, le agradezco mucho. Gracias por la oportunidad. Gracias, doctor. Y bueno, antes de despedirme, tenemos que hablar de los diferentes tipos de seguros.